¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido, iglesia? Gracias una vez más por eh, estar allí reunidos. Sé que muy pronto estaremos nuevamente congregados, pero bueno, por lo pronto ahí estamos en este tiempo especial y vamos a aprender más de la bendita palabra. Gracias por estar allí, gracias por darme el privilegio de entrar a sus casas. Y bueno, vamos a entrar en materia, vamos a aprender de la bendita palabra, libro de Hebreos capítulo 2, verso 14. Hoy con un tema bastante interesante y bueno, yo lo he titulado Cuando la muerte puede estar a la vuelta de la esquina. Cuando la muerte puede estar a la vuelta de la esquina. Bueno, ese es el tema de hoy. Y si tú puedes compartir en este momento el link para que alguien más quizás se una, bueno, gloria al Señor por ello, porque este es un tema que de verdad nos, nos va a ayudar mucho y más en estos tiempos. Hebreos capítulo 2, verso 14 dice la bendita palabra. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Quiero que leamos también el libro de Primera de Juan, capítulo 3. Libro de Primera de Juan. Está al final de la Biblia. Primer libro de Juan, capítulo 3, verso 14. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que odia a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Amén y amén. Dejémoslo ahí. Cuando la muerte puede estar a la vuelta de la esquina. Bueno, el tema de la muerte, quiero decirles, mis amados hermanos y amigos, bueno, es un tema que a todos tarde o temprano nos va a llegar. Pero que no todos nos gusta escuchar este tema. Seguramente cuando tú viste el título de este mensaje, tú dirías, uy, como que, porque nosotros a veces repelemos este tipo de temas. No a todos nos gusta escuchar. Es más, muchos quisieran huirle a la muerte. Y sucede como el avestruz. Ustedes saben que el avestruz, cuando es perseguido por el cazador y este se ve acorralado, él hunde la cabeza en la arena. Y de esta manera él piensa que está protegido del enemigo, al que no puede ver. Pero la realidad es que todo su cuerpo está a la vista. Y a veces nos sucede de esta manera a nosotros. Aunque nosotros querramos escondernos de la muerte, todos tendremos esa cita. Y quizá esa cita puede estar a la vuelta de la esquina. ¿Saben, hermanos, que nosotros nos preparamos para la vida, pero no para la muerte? Estudiamos qué hacer
ante un eventual terremoto, ¿cierto? Que a veces en las empresas llevan estas personas especializadas para que les enseñen a las personas cómo actuar en un momento de un sismo. Y hacemos simulacros y nos preparamos. Nos preparamos también para ejercer una profesión, ¿cierto? Tú estudias una carrera porque quieres ejercer una profesión. Pero nosotros no estamos preparados para la muerte. Y quiero decirles que eh, hago parte de más de 60 grupos de WhatsApp. Y dentro de ellos quiero decirles que más de 15 son de oración, de Cundinamarca, y hay un grupo que es a nivel nacional. Pero ¿a qué voy con esto? Diariamente me sorprendo por el número tan amplio de personas que están muriendo. Y son muchas las peticiones de consuelo por familiares que han perdido algún familiar que me llegan a estos grupos. Diariamente estamos escuchando personas que están muriendo. Esto me llevó a buscar un poco acerca de este tema, y saben que el Ministerio de Salud y Protección Social aquí en Colombia realizaron un análisis tomando datos de referencia del número de muertos por todas las causas de periodos antes de la pandemia registrados los últimos 5 años. Y llegaron a una conclusión: que al día de hoy ha habido un aumento desbordado de la mortalidad. Escuchen, tanto por causas de COVID-19 como por otras causas. Ahora, mis amados, yo quiero que ustedes entiendan esto. No es solo en Colombia, es a nivel mundial, y las cifras siguen aumentando de una manera sorprendente. La gente se está muriendo. En Bogotá, 400 personas se están muriendo diariamente. Y quiero decirles que el 70% de las personas que entran a la UCI, allí se están quedando. Y esto es sorprendente, mis amados hermanos, y bueno, es una realidad. Es una realidad. Ahora, esto nos debe llevar, mis queridos hermanos, a hacer un alto en el camino y reflexionar. Y hacernos una pregunta que seguramente no nos hacemos todos los días, pero que deberíamos recordar siempre. Y es: ¿estamos preparados para la muerte? Yo te hago esa pregunta: ¿estás tú preparado para la muerte? El apóstol Pablo, en el libro de Filipenses capítulo 1, verso 21, dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué fue lo que Pablo quiso decir aquí? Él lo que dijo era que su fin aquí en la tierra era Cristo, que su propósito de vida aquí en la tierra era Dios. Ese era el propósito en Pablo. Pero que si llegaría a morir, esto era una ganancia. Sería una ganancia. Pablo, ¿qué entendió? El apóstol Pablo entendió que morir es una mejor vida. Esto fue lo que entendió el apóstol Pablo. Ahora, la pregunta que yo te quiero hacer es: ¿podrías tú decir estas mismas palabras que dijo Pablo? ¿El morir es ganancia? ¿Anhelarías tú la muerte? Bueno, quizá en medio de la adversidad de la vida, nosotros sin pensarlo decimos: me quiero morir. Pero la realidad es que en cualquier momento, mi querido amigo y mi querido hermano, la muerte te puede sorprender. Viene a niños, viene a jóvenes, adultos, ricos,
pobres, santos, pecadores, a cualquier hora y en cualquier momento nos puede llegar la muerte y tenemos que estar preparados. Y nadie puede escapar de la muerte. Nadie puede evitarlo, ni puede impedirlo, ni con el dinero del mundo. Tú no puedes pagar para decir, no voy a morir. Hermanos, ¿por qué es importante hablar de este tema? Porque vuelvo y repito, este es un tema que poco se habla y a veces lo rechazamos. Pero una de las razones por la cual es importante hablar de este tema es, hermano, porque hay temor a la muerte. Me leía un artículo días atrás donde se dice que mucha gente está en estos tiempos volviéndose a Dios. Decía en el artículo, decía que muchos estaban rezando. ¿Por qué? Porque hay temor a la muerte. Y bueno, ¿por qué hay temor a la muerte? ¿Saben por qué hay temor a la muerte? Porque seguramente no hay la plena seguridad de lo que hay después de la muerte. ¿Y qué sería de mi vida? Y la gente tiene temor de ello. Muchos no están preparados y esta es la causa por la que hay temor. Bueno, me gusta como lo dijo Juan Calvino. Él dio unas palabras y que son muy ciertas con relación a esto. Y él decía, la muerte solo asusta a aquellos que tienen su mente exclusivamente en este mundo. Claro, ¿por qué? Porque cuando nosotros tenemos nuestra mente y sabemos a dónde iremos después de la muerte, hermano, tú estás tranquilo. Porque tú tienes la plena seguridad que te espera una corona de vida. Ahora, Matthew Henry lo dice de otra manera. Él dice, nada causa más temor a los pecadores y más consuelo a los santos que Cristo sea el juez. Ahora, hay temor a la muerte. Hermanos, ¿por qué también es importante hablar de la muerte? ¿Saben por qué? Porque hay vida después de la muerte. Hay vida después de esta muerte física. Es el comienzo de un viaje sin retorno hacia un destino que no podemos cambiar. Mira, te voy a decir esto. Un segundo después de cesar tu último respiro, estoy diciendo, un segundo después de cesar tu último respiro, tu destino queda sellado por la eternidad. Ya, inmediatamente queda sellado. Ahí no hay vuelta atrás, mi querido. Ahí no es que a donde tú llegaste tú puedes decir, espere, que me quiero devolver. No, no hay ya vuelta atrás. Como dicen vulgarmente, más vuelta atrás tiene un avión. Hermanos, como lo dijo John Piper, a quien admiro, un gran predicador. La muerte es como mi automóvil. Me lleva a donde quiero ir. Tremendo esto, ¿sí o no? La muerte es como mi automóvil. Me lleva a donde quiero ir. Así de sencillo. Miremos ahora un poco la palabra de Dios. ¿Qué dice el libro de Apocalipsis, capítulo 14, verso 13? Papel y lápiz, mi querido hermano. Vamos a tomar apuntes. Apocalipsis, capítulo 14, verso 13. ¿Lo tienen? Búscalo. Deja tus quehaceres, siéntate ahí
Y miremos lo que dice Apocalipsis capítulo 14, verso 13. Dice, y oí una voz que me decía desde el cielo, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Mira, esta es una buena noticia para aquel que es creyente. Porque dice, los muertos que mueren en el Señor. Hermano querido, lo que aquí está diciendo es que aquellos que están en Cristo cuando mueren, entra en una bendita experiencia. ¿Por qué? Porque son bienaventurados. Y bienaventurado es que es 3 veces feliz. Es feliz. Son felices del reposo en el cielo. En Apocalipsis capítulo 6, verso 11, dice que descansarán. Claro, hay un descanso. Allí no existe temores, dolores, nada de esto. Descansarán. Y en el libro de Hebreos capítulo 4, verso 10, dice, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras. Y quiero decirte, en el día del juicio, ellos recibirán la recompensa por su obediencia. Ahora, en contraste con ello, mis queridos, los condenados no tienen reposo. No, ellos van al infierno, así de sencillo. Aquel lugar que la Biblia habla de tormento. Ahora, de pronto alguien dice, pero eso del infierno, un Dios bueno y de misericordia, ¿cómo puede enviar a alguien al infierno? Bueno, precisamente porque es un Dios de misericordia, es que habla bastante de este tema. Ustedes miran y la palabra habla bastante, pero mucho acerca del tema del infierno. ¿Por qué? Y Jesús lo habló bastante del tema, precisamente ¿para qué? Para evitar que la gente vaya a este lugar. Pero así como Dios es un Dios de amor, quiero decirte que Dios es un Dios justo. Justo. Y, hermanos, allí en el infierno es donde Dios les hará experimentar su ira. Ahora, escuche muy bien. Sin una gota de misericordia. Sin una gota de misericordia. Allí no hay. Por eso es que nosotros aquí en la tierra es donde tenemos que arreglar las cosas, ponernos a cuentas con Dios. Ahora, el infierno no es la ausencia de Dios, sino más bien la presencia de la ira de Dios. En el libro de Apocalipsis capítulo 14, verso 10, dice la bendita palabra, beberá del vino de la ira de Dios, y que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y en el verso 11 dice la palabra, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, mi querido. Y no tienen reposo ni de día ni de noche, dice ahí la palabra. Ahora, hermanos queridos, este tema no gusta. Este tema no gusta. Quizá tú en este momento quisieras escuchar más bien un mensaje de cómo ser próspero, cómo ser rico, cómo estar bien, ¿cierto? Ese sería el mensaje que quizá tú quisieras escuchar. Es un tema desagradable.
Pero quiero decirte, como pastor me corresponde hablártelo y decírtelo. Y enseñarte lo que la Biblia dice, guste o no guste. Tenemos que aprender de este tema. Ahora, en medio de todo esto, mi querido hermano, quiero decirte que hay buenas noticias también. Iglesia, tú debes entender, es importante que entendamos que la paga del pecado es muerte, dice Romanos capítulo 6, verso 23. Y Adán y Eva desobedecen a Dios, ¿recuerdan ustedes? Ahí en Génesis 2:16, Dios le dijo al hombre que no podía comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comas, dice, ciertamente morirás. Ahí entró la muerte. Es decir, le dijo, te separaré. ¿Saben por qué? Porque la palabra muerte significa separación. Eso significa muerte, separación. Así que Dios le dijo al hombre, ciertamente morirás si tomas del fruto. Y el hombre, ¿qué hizo? Tomó del fruto. El hombre peca y se cumple la palabra y viene muerte. Ahora tú dices, pero yo no vi que Adán y Eva murieran, cayeron muertos allí. No cayeron muertos. Entonces, ¿qué pasó aquí? Bueno, la muerte abarca tres áreas. La espiritual, la física y la eterna. Esto significa, mis amados, que la paga del pecado es muerte. Muerte espiritual, muerte física y muerte eterna. ¿Qué significa esto? Nosotros todos, mis queridos, por causa del pecado imputado, nacemos muertos espiritualmente y tú tienes que entenderlo, a mi querido amigo. Todos nacemos muertos espiritualmente. El bebé que tú tienes ahí, ese hermoso bebé, nace muerto espiritualmente por causa de un pecado. Claro, ¿cuál pecado? El pecado de Adán y Eva. Ya nacemos todos muertos espiritualmente. Ahora, luego de ello, luego viene ¿qué? Una muerte física, y no es así. Esa es la razón por la que todos envejecemos, todos nos vamos deteriorando. El hombre comienza a deteriorarse. ¿Hasta qué? Hasta que el cuerpo vuelve al polvo y es la muerte que nosotros conocemos. Es esa muerte. Pero primero ha venido una muerte espiritual. Luego viene la muerte física, que es la que todos estamos viendo aquí físicamente y nos llevan ahí, nos ponen en un ataúd y nos entierran. Esa es la muerte física. Ahora, finalmente, al hombre le espera una muerte eterna. ¿En dónde? En el infierno. Sí, claro. Nos espera esa muerte eterna. Así que por causa del pecado, el hombre y la mujer tienen un problema. Y es un problema grave, grandísimo. Primero, murieron espiritualmente, pero en cuestión de años o de días o de meses morirá físicamente. Y una vez de su muerte física, será separado eternamente. Pero escuchen esto, hay una buena noticia. Y a todos nos gustan las buenas noticias. Y es que viene el Evangelio. Y el Evangelio significa buenas noticias. Viene la intervención de Dios para que el hombre se salve. Escucha muy bien. Todos nacemos muertos espiritualmente. Ay, es que el bebecito recién nacido, pastor, ¿cómo va a decir que está en pecado? Claro, porque nacemos muertos espiritualmente. Y viene la muerte física. Pero, ¿cuál es esa noticia buena? Bueno, la noticia buena es
Hermanos, que Dios en su infinita misericordia, bueno, y en amor, le plació diseñar un plan para salvar a los humanos pecadores de su propia ira y de la condenación eterna. ¿De cuál pecado? Del pecado de Adán y Eva. Por eso es que morimos espiritualmente. Estamos muertos espiritualmente. Pero el Señor diseñó ese plan de salvación a través de su Hijo Jesucristo, que Él fuese a la cruz del Calvario y pagara por ti y por mí. Parece malo esto. Y por gracia somos salvos. Eso le plació a Dios. Enviar a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que hay buenas noticias en medio de esto. Y yo quiero decirles algo, mis amados. La gente se está muriendo y ya lo sabemos. De todas las clases sociales se están muriendo. Y muchos pensando en cosas vanas, en cómo saciar los deseos de la carne, en materialismo. Muchos pensando en eso. Ve uno personas que quiero ser youtuber. Es que quiero tener muchos seguidores. Es que quiero tener miles de seguidores. Quiero ser reconocido. Muchos los ve uno así. Encuentra uno el jovencito, la jovencita que quiere llegar a eso. Y la gente muriéndose y ellos pensando en cosas vanas. Días atrás, ustedes lo vieron quizá por algunas noticias. Una joven influencer brasilera acababa de celebrar que su cuenta de Instagram había llegado a los 100,000 seguidores y estaba feliz por ello, estaba celebrando. Pero el pasado viernes falleció. El problema es ese. Consiguió 100,000 seguidores, pero falleció el viernes pasado. La pregunta es, ¿de qué le sirvió? ¿Dónde quedaron sus seguidores? Hermanos queridos, deja de pensar tanto en pecar y en tanta vanidad, en tanto materialismo, en la carnalidad, en cosas vanas. Si no sabemos lo que será el día de mañana. Dice la Biblia que es como la neblina, que nuestra vida es como la neblina. Y como la neblina está ahorita y en unos minutos ya no hay nada. Así es nuestra vida. Y ¿saben una cosa? Me gusta como lo dice Steve Lapson. Este hombre dijo algo bien interesante con relación al coronavirus. Dijo, el coronavirus solo puede causar una primera muerte, que es la muerte física. Pero el pecado produce una segunda muerte, que es la muerte eterna. Y aclara, teme lo que es mucho peor. Teme lo que es mucho peor. La muerte física, mis amados, finalmente no es nada. Lo importante es la muerte eterna. La que viene al segundo después de la muerte física. Esa es la que importa. Esa es por la cual nos debe preocupar.
Thomas Watson, otro gran predicador, lo dice de esta manera. Él dice, mañana podría ser el día de nuestra muerte. Hagamos de hoy el día de nuestro arrepentimiento. Yo quiero volverlo a decir. Mañana podría ser el día de nuestra muerte. Hagamos de hoy el día de nuestro arrepentimiento. Mi querido amigo, mi querido hermano, muchos terminamos el año 2020. Muchas personas terminaron sanos, perfectos. Y comenzaron el 2021 sin pensar que el 2021, a inicios de este año, se iban a despedir de este mundo. Y así fue. No sabemos en qué momento nos pueda sorprender. Y hablo de sorprender porque es una sorpresa. Y trae terror para muchos. Pero viene. El libro de Hebreos capítulo 9, verso 27 dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No es que va a reencarnar o que va, no, o que va a reencarnar allá en una lechuga o en una mano, un perro. No, no, eso no es así. Eso no es así, mi querido. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Mis amados hermanos, este mensaje tiene como propósito no asustarte, no. No desalentarte, no, no, para nada. Más bien, para que cuando venga la muerte quizá de un ser querido o de un amigo que está en Cristo, veamos que hay plenitud de gozo para ese amigo. Porque los muertos que mueren en unión con Cristo, lo leímos, son bienaventurados. Son bienaventurados. Ahora, la pregunta importante hoy, mi querido hermano y mi querido amigo, es que la vida es un hilo muy frágil. Y es tan frágil que hoy estamos aquí, mañana no lo sabemos. La pregunta es, si tuvieses que partir hoy, ¿a dónde irías? ¿Estás preparado? ¿Estamos preparados? Esa es la gran pregunta. Porque, como les decía, nos preparamos para la vida, pero no nos preparamos para la muerte. ¿Estás en unión con Cristo? ¿Te has arrepentido? ¿Eres una persona regenerada? ¿Has nacido de nuevo? ¿Es Cristo tu Señor y tu Salvador personal? Ahora, si tú no has creído en Cristo, preocúpate. Si tú no has creído en Cristo, vuelvo y te lo digo, preocúpate. Eso es una preocupación. Tú no podrías estar tranquilo, mi querido. Porque la única manera de ser salvo es creer en Cristo.
Esa es la única manera. Ahora, habrá algún escéptico que dirá, el infierno no existe, puro cuento. Bueno, yo quiero decirte algo. El infierno está lleno de creyentes. ¿Cómo así? Los que no creían aquí, en el infierno, ahora que están allí, ya creen. Así sencillo. Ya creen. El infierno está lleno de creyentes. Y qué, qué feo decir esto, pero el que no crea que existe el infierno, creerá cuando esté allí. Y será demasiado tarde. Pero tú que estás en Cristo, tienes esperanza. Tú que estás en Cristo, no debe preocuparte la muerte. Y el día que nos sorprenda, 20 años, 30 años después, 40 años, 50 años, o mañana, o en unas horas, estaremos tranquilos, porque estamos confiados en que hay un lugar maravilloso para aquel que es creyente, para aquel que está en Cristo. Si te preocupa la muerte, tú que eres cristiano, y tienes ese temor a la muerte, tú que eres cristiano, pregúntate por qué. ¿No será que hay algo que hay cuentas que arreglar? ¿No será que hay algo por ahí oculto que tenemos que dejar y entregarle a Dios? Bueno, hoy es el día. Hay esperanza. Ven a Cristo, mi querido amigo. Solo en Él hay salvación. En nadie más. Así que la invitación, mi querido amigo, que me escuchas, vuélvete a Dios. Vuélvete a Él. Alguien dirá, no, yo me cuido muy bien. A mí la muerte no me va a llegar. Muchos se han cuidado y la muerte les ha sorprendido. Tú puedes estar pasando o cada vez que pasas la avenida, cualquier avenida, cualquier calle, tú te cuidas y tú puedes mirar al lado y no ves a nadie y tú pasas. Pero hemos visto muertes que aunque la persona se cuide, le ha llegado, le ha sorprendido la muerte. El caso de aquel hombre que pasaba por un andén, por una calle y de un momento a otro le cayó una matera de una casa que había ahí, una matera. Le cayó en la cabeza y lo mató. Él se estaba cuidando, seguramente. No iba por la mitad de la calle donde lo iba a atropellar un carro, no, 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 no. Él simplemente iba pasando por la parte peatonal. Y de un momento a otro le cae la matera. Ahora, él pudo ir caminando más rápido y no le había caído la matera. O él pudo venir caminando más despacio y no le hubiera caído la matera, pero le cayó en el instante en que él pasó.
Le sorprendió la muerte. A todos les pasa. A cualquiera le pasa eso. Así que tenemos que estar preparados. Mis amados hermanos, que este sea un tiempo de reflexión. Que este sea un tiempo de arreglar las cosas con Dios. Joven, jovencita que me escuchas. Quizá tú dices, a mí me importa ahorita, yo lo que quiero es tener mi novia o mi novio, yo quiero hacer la vida, comamos y bebamos que mañana moriremos, sabrosa la vida. Bueno, eso es una frase que más bien es, yo diría, es peligrosa. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Sí, claro. El tema es que, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Vamos a orar. Señor y Padre, yo te doy gracias por este tiempo, por tu palabra, porque a través de la escritura tú nos enseñas, Señor. A través de la escritura tú nos confrontas con la realidad. Padre, muchos están muriendo en medio de sus riquezas. Muchos están muriendo, Señor, en medio de su vanidad. Muchos están muriendo carnalmente. Muchos que están pensando saciar los deseos de la carne. Y que no saben que la muerte quizá les sorprenda algún día. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a volvernos a ti. A tener un genuino arrepentimiento, Señor. Porque la muerte me puede llegar mañana y no lo sé. Varón, mujer que me escucha, yo te digo, no hay excusa. Porque tú hoy me estás escuchando. Tú no puedes decir, no, era que yo no sabía, porque al escucharme ya sabes. Ya hay una voz de alerta. Quizá una voz que te ha hecho entender el día de hoy que tenemos que consagrarnos, porque no lo sabemos. Qué bueno que tú hoy entres en un genuino arrepentimiento. Que te vuelvas al Señor. Y que el día que el Señor te llame, tú puedas estar preparado. Porque quiero decirte que algunos tienen la oportunidad de prepararse. Cuando les da una enfermedad y bueno, están conscientes y pueden arrepentirse y Dios les da esa oportunidad. Pero hay aquellos que mueren instantáneamente y no tuvieron la oportunidad de tener un genuino arrepentimiento. Hoy tú lo tienes. ¿Qué tal si te vuelves a Dios y nos volvemos a Él?
Señor, hoy ayúdanos, Señor. Hoy queremos arrepentirnos, hoy te ruego que allí donde estamos, donde está cada persona, Señor, quizá tú traigas una convicción de pecado, Señor. Tu palabra dice que el Espíritu Santo es el que redarguye. Es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado, justicia y juicio. Es el Espíritu Santo el que te convence. No es un hombre. Gracias, Señor, por este tiempo y que tu Espíritu Santo, Señor, traiga convicción de pecado. Y guárdanos del mal, y guárdanos del peligro, Señor. Y que cuando tengamos que llegar a encontrarnos con ese juicio, podamos estar tranquilos. Mira que te lo imploro, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Amados hermanos, que si la muerte te sorprende, tú puedas estar tranquilo, porque es bienaventurado aquel que muere en Cristo. Y si la muerte te sorprende a ti que no conoces del Señor, bueno, hay oportunidad. Hoy la tienes. Vuélvete a Dios. Entra en un genuino arrepentimiento. Lee la bendita palabra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso es lo que necesitas. Y quizá Dios te pase de muerte a vida, que fue el texto que leímos al inicio. Amados hermanos, un abrazo fuerte. Amigo querido, ánimo. Es el tiempo de volverte al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo. Un abrazo.